Muy buenos días. Hoy presentaremos el diseño HMI, el bueno, el malo y el feo, presentado por Andrés Guerrero, estudiante de la Escuela Politécnica de Ejército. En el siguiente documento hemos tratado con el siguiente temario, lo que es la introducción, principios para el diseño de usuario centrado, situaciones de conciencia, prácticas típicas en procesos industriales, características de diseños de HMI. Los objetivos son aprender del diseño de HMI usando ejemplos mencionados, sugerir algunos lineamientos para el diseño de HMI y comparar diferentes diseños para obtener una idea de lo que es mejor para realizar un diseño. Como introducción tenemos las limitaciones en los sistemas de control. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al tratar de realizar algún diseño para un HMI, existen limitaciones en el software que utilizamos. Esto era casos típicos anteriores. En la actualidad existen muchos más software que nos proveen de más recursos para realizar nuestros diseños. Pero ¿qué pasa con estos nuevos recursos? A veces existe la falta de conocimiento para poder utilizarlos. Eso también hace que existan pobres diseños de HMI. El cambio en los sistemas de diseño es difícil de manejar. Es referente a lo mismo, ya que al pasar de una versión o de un tipo de software a otro, estos cambios hacen que sea más difícil poder controlar el nuevo software, ya que estábamos acostumbrados a uno con diferentes características. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño pobre de HMI y uno mejor realizado. Al lado izquierdo vemos cómo está detallado lo que es un menú de un restaurante de una forma un poco elegante y poco descriptiva, poniendo todo amontonado y sin espacio, sin mucha diferencia entre sí. Mientras que al lado derecho vemos cómo se enfatiza en ciertas cosas, cómo se alinea lo que son números de un solo lado, letras en otro, y además lo que se trabaja con lo que es fuente, haciendo que lo más importante sea de un tipo de fuente y que lo menos trabaje con otro tipo de fuente. En el diseño HMI lo que tenemos que tener en cuenta son cuatro aspectos. El contraste, esto se maneja con lo que son los colores, la repetición de datos y de información con la que estamos trabajando, la alineación, como ya vimos en el ejemplo anterior, y la proximidad. Esto quiere decir si ponemos algunas de los eh, características juntas, o sea, palabras que son similares, del mismo tipo, tratar de agruparlas en un solo punto, como parecido a la alineación. Los principios para el diseño de usuario centrado. Esta tecnología trata sobre tecnología organizada de acuerdo a las metas, tareas y habilidades que posee el usuario. Además de la tecnología organizada de acuerdo a la manera que el usuario procesa esta información y toma las decisiones para ser realizadas. Mantener al usuario en control y prevenirle del estado en el que se encuentra el sistema que está usando. Son principios necesarios eh, para lo que es el usuario, para el trabajo del usuario con el diseño HMI. En las situaciones de conciencia tenemos que tener en cuenta los demonios como se refiere el autor de este paper. Nos menciona lo que es de la atención de túnel, que es concentrarse en un solo punto, en un solo aspecto del HMI. Tenemos que tener en cuenta que no debemos caer en esas producciones. Trabajar en memoria trampa, o sea, sobrecargar lo que es la memoria de la persona con mucha información. Carga de trabajo, ansiedad, fatiga y otros factores de estrés. Tenemos que tener en cuenta esto que puede llevar a afectar el trabajo de una persona o de un operador. La sobrecarga de información, parecido a lo que es trabajar con la memoria trampa. Desubicaciones sobresalientes. Eh, Ubicar las cosas un poco más organizado nos ayuda a pasar a esta característica.
la extraña complejidad. O sea, no hay que poner gráficos o tablas demasiado complejas que tal vez se le dificulten al operador poderlas entender y poderlas utilizar. Los modelos mentales incorrectos. De igual forma, darse lo que son las metáforas, que al crear un cuadro, como por ejemplo una casa, y que quererle dar una idea errónea que tal vez nosotros entendemos como inicio y querer darle otra definición, esto puede llevar a malos entendidos. Y el síndrome de fuera de lazo. En esta En este ejemplo que tenemos aquí son una práctica típica en procesos industriales. Este de aquí se podría considerar como un pobre diseño. ¿Y por qué es esto? Esto es más por la ubicación de lo que son colores, que maneja en demasía lo que son colores sin un orden en específico. Además, los números de una forma demasiado desorganizada. Y tal vez el contraste no sea el adecuado. Y también podemos verificar que existen cuadros que no están bien en el tamaño adecuado, sino que se encuentran muy pequeños, que hace que dificulte a una persona poder observarlos. En este ejemplo también podemos ver algo similar. También se podría considerar esto como un pobre diseño, ya que lo que encontramos aquí son una gran cantidad eh, de displays por toda la pantalla que eh, que nos hace que se vuelva un poco más inentendible, ya que existen en mucha cantidad y en un desorden. Además, a diferencia del anterior, este es hecho con un software más nuevo, que podemos visualizar en el lado izquierdo una tabla con lo que son botones, cosa que en los anteriores solo nos entregaba una parte visual. Solo que también se le dificulta en este diseño el utilizar todas las herramientas de recursos, ya que agrupa demasiado en una sola ventana. Ya, un proceso de diseño para HMI más efectivo, tenemos que tener en cuenta eh, unas cuantas necesidades, como por ejemplo la que es cuál es la información que el operador realmente necesita, cuál es la mejor forma para presentar la información al operador, cómo debe ser organizada esta información y qué información debe ser enfatizada y qué información no. Si respondemos a estas preguntas, podemos realizar un mejor diseño HMI. Un proceso para el diseño para HMI, tenemos que tener en cuenta que para realizar las preguntas anteriores debemos realizar un análisis de requisitos, un diseño previo y realizar medidas y retroalimentación de lo que es nuestro diseño para poder eh, mostrar esta información en la pantalla del HMI. Aquí tenemos un ejemplo un poco más efectivo comparado a los anteriores. ¿Por qué esto? Porque se ve cómo se agrupa eh, algunas, algunas partes de la planta y no se muestra todo en un solo golpe y con todos los displays desplegados sin un orden fijo. Aquí está más agrupado. Además, no solo se muestran números, sino también se pueden mostrar gráficas, que también nos ayuda a entender mejor. Los botones están colocados en la parte de abajo, todos con un solo formato, con un tipo de letra. Y también lo que aparece aquí son lo que es displays. Podemos manejar mediante displays y no solo con botones. Las características de HMIs que podemos considerar como pobres, podremos tener como ejemplo lo que es utilizar en demasía lo que es la representación PAN ID sin un uso específico, presentación de datos como números, no utilizar lo que son las tendencias, gráficos que estén en movimiento, girando, resaltando, colores brillantes y sombras en 3D, es totalmente innecesario, código de colores de tubería y contenedores, unidades de medidas
utilizarles de muy largo tamaño, tratar de ser lo más corto posible sin muchos decimales, muchas líneas de entrecruzadas y alarmas con colores inusuales. Ya sabemos que para esto hay un código de colores que podemos utilizar y que los colores sean inconsistentes. Para un diseño un poco más efectivo, lo que se podría hacer es representación del estado del proceso y valores como la información y no numérica, capas consistentes con modelos operados del proceso, pero no con un PND, indicadores importantes como tendencia, no dar información gratuita. ¿A qué se refiere esto? Que no debemos dar información que el operador no pida o que no necesite. Fondo gris y bajo contraste, uso limitado de color para lo que son las alarmas, consistencia visual y código de colores, líneas de proceso gris y unidades de medida en bajo constante, si es que esto se llega a utilizar. Como conclusiones de lo desarrollado tenemos lo que es que hay que aprender de la experiencia de otros. Esto quiere decir de ver diseños antes ya realizados y poder sacar ideas nuevas o tal vez ver en qué se equivocaron, tratar de adaptarse a los cambios y tomar lo que son las sugerencias. Esto es más para lo que es trabajar con nuevos tipos de software, de lo que no estamos acostumbrados, y hay que tratar de tomar todas las sugerencias posibles que puedan ayudar a realizar un mejor diseño. Y tenemos que tener en cuenta que el texto realizado lo que nos da son lo que son sugerencias para el diseño, que podrían ser utilizadas como no. De igual forma, en otros documentos se podría encontrar este mismo tipo de sugerencias que nos darían un lineamiento de cómo podríamos realizar nuestro diseño, ya que un lineamiento en sí o un método para seguir no existe. Es un poco más libre esta realización. Ya, muchas gracias.